Inicio transición es nuestro hashtag de la noche y es que de contarle que el presidente electo de nuestro país, Jimmy Morales, se ha reunido hoy con el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez. Según Morales, él estaría pidiendo la extensión de mandato de CICIG y además que se mantenga en el cargo a Iván Velázquez Gómez como el jefe de dicha comisión. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El presidente electo Jimmy Morales se reunió con el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, para intercambiar su visión de país y la decisión de la lucha contra la corrupción. Jimmy Morales dio a conocer que el mandato de la CICIG se podría prorrogar hasta el año 2021. De acuerdo a lo establecido actualmente, firmar 2 periodos más, es decir, 2017, que culminaría en 2019, y firmar 2019 para que culmine en 2021, sería el tiempo prudencial que nosotros hemos estimado. Eso nos da 6 años a partir de ahora. Para nosotros está más que evidenciada la necesidad de poder continuar con eso y definitivamente estamos con la anuencia de confirmar no solamente la continuidad de CICIG, sino la continuidad del señor Velázquez. Iván Velázquez señaló que el Estado guatemalteco no ha gastado dinero para el sostenimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y que todo es cooperación de países amigos. Patrimonialmente, económicamente, el gobierno de Guatemala era en cuanto a suministrar una sede para la comisión que en todos los años de permanencia de la CICIG en el país no se ha hecho. Realmente el Estado de Guatemala no ha tenido que gastar un solo quetzal en el sostenimiento de la comisión. Lo vamos a recibir. Ahora presentándole cómo dentro de las actividades del equipo de transición del presidente electo Jimmy Morales, su cuadro económico, pues asistió al Congreso de la República y se ha reunido con la Comisión de Finanzas para discutir el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para el próximo año. Los asesores financieros del presidente electo Jimmy Morales llegaron al Congreso de la República para tener una reunión con los integrantes de la Comisión de Finanzas. Los técnicos de Morales no quisieron decir de cuánto presupuesto necesita el gobierno entrante. Mira, lo ideal entre más grande mejor, ojalá, y con fuentes de financiamiento lógicas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos un gran problema, la falta de credibilidad del pueblo de Guatemala en este momento para pagar impuestos. ¿Qué es lo que tiene que hacer FCN? Ganar credibilidad. Si no se gana credibilidad, el pueblo no va a pagar impuestos. ¿Y cómo marcarían esa pausa para que el pueblo crea en FCN? Ok, estamos aquí haciendo un primer esfuerzo de ponernos de acuerdo en las necesidades del país. Eso es lo fundamental. Nosotros somos un partido de puertas abiertas, eso es lo esencial. Aquí vamos a estar diferentes instituciones que nos van a dar ideas de hacia dónde tiene que ir Guatemala. Para el parlamentario Álvaro Trujillo de la Comisión de Finanzas, el problema de Jimmy Morales es que no tiene un plan de gobierno para saber en qué invertir el presupuesto. No se tiene un plan de gobierno ya establecido, no se puede generar una ruta. Entonces esa fue la invitación que se le hace al partido ganador, al partido ya de gobierno a partir del 14 a las 14 del 2016, pues obviamente para que lo presente, para que se pueda pues verificar qué tipo de presupuesto es el que se necesita para poder gobernar. Sin embargo, hay políticas de seguridad, hay políticas de educación, hay políticas de inversión y obviamente son temas que se tienen que saber, porque si no se tienen este tipo de números, pues obviamente no se puede establecer cuánto se debe tener cada uno de los ministerios. El proyecto de presupuesto tiene poco más de un mes para poder ser aprobado en el Parlamento. De no ser así, continuará el vigente de 70.000 millones de quetzales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Comenzamos con Inicio Transición, que es nuestro hashtag de la noche. El licenciado Douglas Chacón nos dice a través de las redes, lo que no está claro es si la transición es entre etapas más de lo mismo o será buena nueva en algún sentido. Nos plantean también
a través de las redes. Mario nos dice, los retos de Jimmy Morales son poner los pies sobre la tierra y entrarle con ganas a desarmar las mafias. El doctor Hernández nos plantea transición de protocolo o de verdadero intercambio de información. Sin plan de trabajo será el chivo para empezar con algo. Nos dice el doctor Zavala, se debe de tratar de la dotación de medicinas a hospitales públicos. Eso es urgente, es lo que nos dice el doctor Zavala. Carlos nos dice, una reforma a las leyes es urgente, ya que nunca se procesarán las denuncias en un tiempo debido. Urge medicinas a los hospitales públicos, pagos dignos a médicos, paramédicos y enfermería. La salud es primordial, es lo que plantea el doctor Zavala. Y creo, esta es una percepción, que ante lo que dice el doctor Zavala, esa es efectivamente la primera idea que tiene el presidente electo Morales. Entrarle al tema de la salud creo que sería un golpe de autoridad muy importante para él de cara a la imagen que pueda proyectar en los próximos años, pero habrá que ver qué se puede lograr en el presupuesto. Licenciada Carmen Lorena Ortiz, Estado de Chacón. Gracias, Juan Carlos, Cristian y público televidente, muy buenas noches. Quiero empezar diciendo y solo haciendo mención a que esa visita que hace Jimmy Morales al Ministerio Público y la CICIG y se compromete a extender el mandato, desde mi punto de vista, y no sé qué dirá Cristian, pero eso no es parte de un proceso de transición. Eso fue una medida aislada que no tendría que hacerse ni considerarse como un proceso de transición. Las transiciones son, en este caso, presidenciales. Es una transición desde el Ejecutivo. Claro, hay algunas acciones, como en el caso del Legislativo, por ejemplo, Legis es una organización que da una especie de formación o de curso inicial, de inducción o de propedéutico, si queremos llamarlo de alguna forma, a los nuevos diputados del Congreso de la República que van a asumir en enero del próximo año. Eso es una actividad. Ahora, la transición básicamente es una acción que se impulsa desde el organismo ejecutivo. Es de importancia estratégica para cualquier país, requiere de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, porque no se trata de que el próximo gobierno entre prácticamente como tirarse al vacío, sin ningún tipo de norte en cuanto a cuál es el estado del arte de los asuntos de los ministerios y de las secretarías. En Guatemala no tenemos muchas experiencias de transición ordenada. De hecho, yo diría que la transición más ordenada que hubo fue la que se realizó durante el gobierno de Óscar Bechet, que fue liderada por el ex vicepresidente Eduardo Stein. Luego, al parecer, hubo una transición tal vez un poco más modesta desde el gobierno de la UNE hacia el gobierno del Partido Patriota, pero la que yo recuerdo que fue técnica y políticamente más estructurada fue la de Bechet hacia Álvaro Colón. Y en ese sentido, que por cierto, el doctor Stein y el doctor Espada pues están siendo parte del equipo de transición del presidente Maldonado. El presidente Maldonado mencionó que ellos iban a ser asesores o acompañantes del proceso. Entiendo que lo que el presidente Maldonado quiere también es hacer de esto un acto eminentemente simbólico. Yo pienso que eso está bien, pero no tenemos que quedarnos únicamente en lo simbólico. Los procesos institucionales para asegurar una buena transferencia de información y asegurar una buena instalación de las próximas autoridades es lo que se pone también a prueba. Lo que ahora tenemos como un elemento que es prácticamente nuevo en este contexto es que vamos a tener una doble transición, y aquí lo hemos comentado con Cristian, porque tenemos funcionarios de secretarías y de ministerios que no han terminado de tomar posesión. Sí, que no han terminado de tomar posesión, que todavía no están completamente informados de cuál es el estado de situación del ministerio, de la secretaría que están asumiendo, y ahora les corresponde a ellos pasar la estafeta a los nuevos funcionarios. Esto veo yo que va a ser un proceso complejo, independientemente de los esfuerzos que después podemos comentar más adelante, que ya ha generado Segeplan desde hace unos meses atrás, que es básicamente todo el proceso técnico de recolección de información a ser trasladada. Pero el proceso de transición es un proceso definitivamente que tiene elementos técnicos, pero también elementos políticos. Vamos a las redes porque tenemos ya mensajes con nuestro hashtag de la noche, inicio transición. He de contarle, nos dice Chepo Lara, urge que Jimmy se rodee de personas capaces para saber qué pedirle al Congreso en cuanto al presupuesto. El doctor Hernández, esencial el tema del presupuesto, pero tendrá que seguir la ruta que le marquen en la transición por falta de plan de gobierno. Carlos
Nos dice, interesante que Jimmy Morales ya esté accionando a favor de Guatemala, te estamos observando, dice Carlos. Fundacívica, 14 ministerios, 18 secretarías son los que dependen de la presidencia, es esencial conocer a la cúpula. Y nos dice también, ok, ya lo leíamos de parte de Carlos. Oscar nos plantea, la CICIG no debe de ser eterna, debe de haber una transición, necesitamos un plan estratégico para que la CICIG termine, es lo que nos dice Oscar. Yo en el caso de la reunión que tuvo hoy el presidente electo Morales con el doctor Velázquez Gómez, a mí se me hace más como una reivindicación de la plaza, ¿no? O sea, la plaza ha pedido la continuidad de CICIG y es un golpe mediático decirle, bueno, ahí está, yo les prometo que se va a quedar, al menos lo que yo esté en el poder, ¿no? Pero esa transición ya se dio. Muy buenas noches, Carmen, muy buenas noches, Juan Carlos, y a todos los que nos acompañan en sus hogares. Este es un tema de debate ciudadano, sobre todo para orientar que cada, como decía mi abuelita, cada mico en su cajón. Pero no me mires a mí cuando dices tu abuelita. No, por favor. Si es que es mi abuelita y me voltea a ver. Seamos serios, por Dios, seamos serios. Y es que la transición del organismo judicial, señor presidente electo, se hizo el año pasado. El año pasado, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, se dio todo el proceso de transición del organismo judicial. E igualmente el año pasado se dio todo el debate en torno a la continuidad de la Comisión Internacional contra la CICIG. Y aquí yo quiero ser muy contundente al decir que me parece que el Estado guatemalteco, la CICIG es un producto que responde al Estado guatemalteco en comunicación directa con Naciones Unidas. No es una situación de una vía en donde el Estado guatemalteco dice yo quiero a este funcionario, lo quiero con estas características y quiero que se quede 10 años más. El mandato de la CICIG es claro, dice a qué se debe dedicar y es a desarticular estructuras paralelas al Estado y dice obviamente cuáles son los alcances y los límites de la CICIG. No le podemos seguir pidiendo a la CICIG acciones hasta para fiscalizar funcionarios públicos, porque para eso existe la Contraloría General de Cuentas. Sí. El mandato de la CICIG es desarmar y desarticular estructuras criminales. Entonces, al presidente electo lo que le corresponde es dedicarse a la transición del organismo ejecutivo. Porque evidentemente, como Carmen planteaba, el legislativo tiene su propia dinámica. Pero también hay que hacer una acotación. Me parece que el proceso de transición debe tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. Sí. El sujeto activo es el que está en el poder y que conoce o que por lo menos tiene un diagnóstico del estado de situación del Estado guatemalteco. Que eso es a lo que más podemos aspirar en este momento. Nada más. A un diagnóstico. Sí. Nada más, porque el gobierno de transición no es responsable además de toda la dinámica y la inercia burocrática que traía el Estado desde la administración de Otto Pérez Molina. Entonces, el sujeto activo técnicamente es el gobierno saliente y el sujeto pasivo es el gobierno entrante, porque hay que recordarle al señor presidente electo que él va a empezar a fungir como presidente a partir del 14 de enero a las 14 horas, o en el momento en el que se antes, quizás. Entonces, la actitud proactiva es valorable, siempre dentro de los cánones que conlleva un proceso de transición. Me parece que sí, la actitud que vimos hoy positiva es concentrarse en los temas que sí le competen al Ejecutivo para la transición, que es el presupuesto. Y lo decía el doctor Zavala y coincido directamente con él. Si no hay recursos, ¿de qué Estado y de qué políticas públicas estamos hablando? Y me parece que en ese tema el debate debe ser un debate serio, haciendo eco de las palabras siempre del señor Juan Carlos Sandoval. ¿Y por qué digo que debe ser un debate serio? Porque en este momento estamos jugando al ping-pong o al tuero o al no sé qué. Es el juego que estamos haciendo, pero unos dicen que el presupuesto debe ser de 52,000 millones. Otros que debe ser de 70.5, igual al de este año. Otros que debe ser 72.5. El equipo del presidente dice 69. Algunos mecanismos de presión o grupos de presión se les ocurrió o han hecho un diseño y un estudio de que debe ser 66. ¿A qué estamos jugando en el país? Estamos hablando del financiamiento del Estado y de la política pública. A mí la respuesta del representante del equipo de transición del presidente Morales
del presidente electo Morales me deja mucho que desear. Entre más haya mejor, es que no es así. No es, que no son es esos los criterios. Debe haber un techo presupuestal que sea acorde a las necesidades de la política pública. Es que no nos podemos sacar de la manga el número. O sea, es que... Alguien decía hace unos momentos aquí, no, es que hace 20 años era de 2.000 millones y 8 o 10 años después dupliquémoslo. No. Seamos serios en cómo abordamos los temas de país. Y esto lo planteo sin caer en el keynesianismo más directo y más burdo. Estoy hablando de que el presupuesto del Estado en una economía como la nuestra ocupa no solo un valor político y económico, sino además de reactivación de la economía. Es que estamos en una economía donde ni los capitales nacionales invierten en nuestro país. Prefieren sacar el dinero y llevárselo a alguna de las islas que les da mejores réditos que atreverse a invertir en el propio Guatemala. Y entonces el Estado, en este caso lo tenemos como el cuarto contratista de Guatemala, que tampoco es lo adecuado. El punto aquí es, hay que concentrarse en lo importante y no empezar a dar golpes mediáticos que pueden ser muy bien recibidos, pero que a la larga pueden distraer sobre todo de los temas fundamentales. Que el presupuesto es nada más una parte, pero lo que tú mencionabas es muy cierto, es decir, el actor activo y el actor pasivo. Yo tuve la oportunidad de participar en ese proceso de transición del gobierno de Berger, y en algunos casos, no voy a decir que en todos, fue bastante desafortunado. ¿Por qué? Porque hubo muy buena voluntad de trasladar toda la información a los nuevos funcionarios. Sujeto activo. Pero esos funcionarios en muchos casos dejaron plantados a los ministros y secretarios salientes, simplemente no les interesó llegar a conocer cuál era el estado de situación. Se habían generado citas, ya cuando se estaba próximo a la toma de posesión del presidente, me recuerdo que ya empezaron a circular los nombres de sus funcionarios, ministros y secretarios, se les empezó a mandar notas para que pudieran contactar a los salientes y a generar espacios para el diálogo y el intercambio de información. En algunos casos se dieron, en otros casos ni siquiera respondieron o quedaron en que iban a acudir y no acudieron. Y luego, más adelante nos enteramos que algunos de los que sí acudieron lo habían hecho únicamente atendiendo a un formalismo, pero en la práctica prácticamente no habían valorado la información que se les había trasladado y, como todo en la cultura, borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado nada y volvemos otra vez de cero. Yo le diría que ese es el mejor de los escenarios. El mejor de los escenarios, borrón y cuenta nueva. En el peor de los escenarios que se ha dado en este país es ¿dónde están las llaves de los carros y cuál es la chequera? ¿Y cuál es la chequera? Totalmente, sí. Vamos a las redes, dame un segundo, porque estamos con Inicio Transición, que es nuestro hashtag de la noche. Nos plantea Denis Agastume, Inicio Transición, y no es lo que la gente pedía. Si sí, toda va a ser cuestionada sin apoyo, no va a poder hacer nada, démosle tiempo, es lo que nos dice Denis. Por eso le digo, Denis, o sea, yo sí creo que lo que hizo hoy el presidente electo Morales es una reivindicación de la plaza. Él fue a darle también a la gente esa reivindicación, decirle, ok, la plaza era lo que quería, es tener a CICIG, les estoy garantizando que si está en mis manos, el mandato se va a... Pero ahorita hay 2 años ya garantizados. Claro. No es el momento de ponerse en esas. Bueno, lo otro que aseguró era la permanencia de la fiscal Telma Aldana en su posición. Debemos de apoyar al presidente electo, la responsabilidad es de todos. Él está demostrando voluntad, apoyémoslo, dice Oscar. Creo que anticipar que CICIG se quedará hasta el 2021 requiere más análisis. Jimmy no puede pecar de complaciente. Juan nos dice, no hay plan, no hay táctica y estrategia. Primer paso debe ser el presupuesto. El señor Trujillo, Jimmy Morales está jugando a ponerle la cola al burro. Oscar nos dice, lo principal es un buen gabinete, negociación de presupuesto y lesividad de los acuerdos con sindicatos de salud y educación. Los técnicos legales aseguran que no es por el tema de la lesividad, sino que hay otras figuras legales. No es que estén en desacuerdo de lo que plantea Oscar, pero los técnicos legales, que yo no soy uno de ellos, pero aseguran que no puede ser por medio de ser lesivo, sino hay otras figuras. El presidente lo tiene que pedir. El señor Lam ya no tiene que hablar del partido FCN, tiene que hablar de políticas de nación, es lo que dice Elmer. Sí, yo le diría que el señor Lam lo que tiene que tener es respuestas más serias, más allá de decir que entre más haya mejor.
O sea, es que no es cuanto no es la haya. respuesta de un técnico. Es que no es cuanto haya. Tiene que ser una respuesta basada en qué quiero hacer con el dinero. Y hay que porque también, ya lo tengo proyectado, hay que ya también sé. tener en cuenta que ahorita están recién saliendo de la dinámica electoral. Es decir, no les podemos pedir que saliendo de ahorita, que hace 2 o 3 días que fue la contienda, sí, claro. Ellos salgan de su dinámica. No. Huichón, lo primero es hacer en todos los ministerios, secretarías, secretarías y congreso, etcétera. ¿Cuánto en salud, educación, seguridad, agricultura, etcétera, de bases sólidas se debe partir? El licenciado Reyes, gobierno entrante debe dar muestras claras de planes para poder establecer objetivos conjuntos con el saliente. Y Susana nos plantea, el señor Morales no tiene deuda política, puede elegir a las mejores personas. Mira, ese es por ahí punto. había ese es un gran punto, pero un tuit que mencionaba que si ya tenía gabinete de gobierno. Yo entiendo esa presión ciudadana que hubo los últimos días de la campaña porque los candidatos dieran a conocer su gabinete de gobierno. Pero miren, honestamente eso no pasa en ningún lado, creo yo, del mundo. En buena medida, aquellos países que sí tienen institucionalizados sus procesos de transición, que inclusive tienen legislados los procesos de transición, como Estados Unidos o México o un decreto que tiene Brasil, pues se podrá dar, digamos, mayor certeza sobre este asunto, pero generalmente estos procesos de transición de lo que se trata es que son como la antesala o el preludio para entonces ya la conformación del gabinete. ¿Por qué? Porque esta información que es trasladada a los nuevos funcionarios cumple con varios objetivos: anticiparse a situaciones, ver cuáles temas vale la pena darles continuidad, cuáles no, porque efectivamente no todo es desechable, pero por el otro lado, sobre la base de esa información que ya tienen los comités de transición, se puede ir elaborando los perfiles de los funcionarios que van a integrar ese gabinete, así como definir quiénes posiblemente se quedan. Lo que es importante es que estos comités como tal no necesariamente, tenemos que entender, van a tomar después posesión de los cargos de ministros. Por ejemplo, las 3 personas o 4 personas que mencionó el señor Morales ayer no necesariamente van a tener que asumir una posición en algún ministerio, porque de acuerdo a algunos analistas sobre este tema dicen que esto también tiene la debilidad de que se tiende a generar un cogobierno, que a veces son equipos distintos, es solamente el equipo que le va a ayudar al presidente electo con toda la información base que ya va él a utilizar para tomar sus primeras acciones, en este caso en enero del próximo año. A mí lo que me parece importante resaltar es lo que planteaba OEG y que coincide Susana y que los tomo ambos para argumentar. Primero, el presidente electo usa el tema de salud y educación, que es inercia de política pública. Digamos, él no se inventa ningún programa nuevo para crear institucionalidad y meter a los cuates del partido, como se hizo en algún momento con el tema de cohesión social en su momento, como se hizo en su momento con aquella estructura de Guate Progresa, Guate Compite y Guate Crece. Es decir, el presidente Morales, el presidente electo, lo que hace es agarrar como sus prioridades las prioridades de la política pública, que es función estratégica del Estado: educación, salud, seguridad, inversión, generación de condiciones para la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Él no se inventa, por las condiciones políticas en las cuales gana, no se inventa ningún programa para meter a los cuates del partido, y entonces no tiene que llegar a crear la institucionalidad del pacto hambre cero, ni el pacto por la seguridad, la justicia y la paz, ni el pacto por la competitividad. Él identifica como prioridades a la inercia de la política pública existente. Entonces no le va a llevar mucho tiempo tener que generar una institucionalidad para dar resultados. Lo que le compete en este momento es crear los equipos que puedan dar resultados en la institucionalidad ya creada, que esos son los ministerios existentes. Pero además hay otro elemento, y hablaban de la independencia. Eso es fundamental. Esa independencia corre riesgos, porque estamos hablando, por ejemplo, de quién puede orientar en este momento política macroeconómica en el país. ¿Quién conoce la tendencia histórica de los indicadores macroeconómicos y quiénes son los que tienen intereses precisamente en el desempeño de esa política macroeconómica? Sector empresarial, y lo vemos como los grupos de presión del sector empresarial ya están generando presión sobre la aprobación del presupuesto, y seguramente ya están generando presión sobre el gobierno entrante para integrar equipos ad hoc
tanto al presidente como a la defensa de esos intereses. ¿Quiénes se van a encargar de política de seguridad en el país? Obviamente difícil que entre alguien fuera de los cuadros que ya conocemos. ¿Quién se va a encargar de política de la defensa? Difícil que alguien fuera del ejército pueda entrar en esos temas. La prudencia y la sabiduría del presidente Morales tiene que estar en la lógica de rodearse de gente de confianza. Y eso y ese es uno de sus los primeros retos que va a tener que enfrentar. Eso es transición. Algo que me llamó la atención hoy justamente de esto es que, hablando él ya de las personas que podrían integrar su gabinete, le pide a la fiscal Telma Aldana que el MP le ayudara con investigar a las personas que él pudiera pensar como funcionarios. La verdad es que eso no debería de ser función del Ministerio Público. En este caso, él tiene sus equipos de inteligencia y de contrainteligencia que deberían de asesorarlo en ese tema. De hecho, fueron los equipos que al señor Otto Pérez no le funcionaron porque en buena medida, en muchas ocasiones, no se enteró de la ola que se venía de investigaciones y de la develación del caso La Línea. Esos equipos fueron los que no se enteraron de quién era Juan de Dios Rodríguez, por ejemplo, ¿verdad? Y de muchos otros funcionarios. No se enteraron, entre comillas, mi querido Juan Carlos. No, pero hay que recordar además política, porque él decía, yo no sabía, yo no me enteré, pero son esos equipos de inteligencia de los cuales muchas veces poco se habla, pero que al final de ellos depende la seguridad, que va mucho más allá de la seguridad pública que se brinda en las calles, es la seguridad del Estado en sí mismo, de su información, de sus procesos, de sus funcionarios, lógicamente. Y hay que recordar que la ministra dijo que hay 1.200.000 casos esperando por ser investigados por el Ministerio Público. Yo solo para le voy temas. A recordar a la licenciada Carmen Lorena Ortiz que de quien estamos hablando fue jefe de inteligencia militar. Algo falló. Algo falló. Y no fue un pequeño fallón, dicho sea de paso. Vamos a las redes, estamos con inicio transición. Jimmy está asustado. Está en una posición difícil frente a negociar a un monstruo llamado corrupción. Es correcto, Juan José, el hecho de que el presidente electo Morales se tenga que enfrentar contra un monstruo que es el sistema, eso es un tema serio y un tema bien complejo de poder resolver. Nadie está diciendo que sea fácil, ¿eh? Nadie, de verdad. También se debe considerar si el actual presidente ya terminó de entender todo el desgobierno que dejó Otto Pérez Molina. Probablemente no, Rodrigo. O sea, no solo el actual presidente, sino el equipo completo que llegó a asumir un reto también enorme, que era asumir la responsabilidad de llegar, diagnosticar y entregar en 4 meses. Enorme el reto, enorme. Jacelco, esta puede ser la más fácil de la historia del Ejecutivo. Maldonado recibió y dará la transición. Sí. Jorge Mario, señores, el gabinete es crítico en este momento, no se debe de correr con la colocación de personas probas y de capacidad. Es correcto. Continúa el malinchismo, necesitamos de personas de afuera. ¿Por qué no confiar en el Ministerio Público? Es lo que nos dice el ingeniero Maynor de León. Es un proceso. A ver, en eso estamos, el proceso de transferencia de capacidades que se está dando por parte de CICIG al Ministerio Público, yo creo que es muy importante que en mi particular visión, cuando usted compara la forma en la que hoy el Ministerio Público presenta sus casos, en comparación de lo que hacía incluso durante las administraciones de Carlos Castresana y de Francisco de Alanés, estamos hablando de un abismo. De un abismo. Sí, por lo tanto, ojalá que ese sea el actuar regular del Ministerio Público. Pero nada más, ojo ahí, vean ustedes, se quiere ese traslado de capacidades, de fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de justicia, pero solamente tengamos en cuenta cuántos millones de dólares ha invertido la cooperación internacional en la CICIG. Lógicamente, como todavía nos falta a nosotros mucho en el tema de transparencia y de controles, la idea es que si en el futuro nosotros verdaderamente queremos tener un ministerio público que funcione sin la CICIG, vamos a tener que pensar también que tenemos que pagar por ello. Ahí está la plata, sí. Vámonos, tiene costo. Sí, claro, por supuesto. Y es grande. Edwin nos plantea, lo necesita como respaldo, ya lo dijo anoche Luis Pedro Álvarez, solo el Ministerio Público no puede. Nos dice Irina, el papel del presidente se lo debe de tomar muy en serio el señor Morales. No estuvo de más el apoyo a CICIG, es lo que nos plantea Irina. Yo coincido con el planteamiento del licenciado Castillo.
es que ya está garantizado al menos 2 años. O sea, eso ya pasó esa etapa. Saber qué va a pasar de aquí a 2 años en un país como este, que no sabíamos qué pasó hace 6 meses, no digamos 2 años, habrá que ser muy cautos. Ojalá que lo dejen hacer los cambios en entidades, todas están podridas, demos el beneficio de la duda, es lo que nos plantean. Tenemos un montón de mensajes. Mira, aquí hablando de lo de la CICIG y también el apoyo de la cooperación internacional, hay un tema que sí vale la pena retomar y es, en el caso de este proceso de transición, la secretaria de CEGEPLAN informó que la metodología que se está utilizando es una metodología proporcionada por Naciones Unidas. Eso está muy bien, me parece que va a facilitar ese traslado de información. Pero otra cosa es el tema político. Claro. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque hay quienes están sugiriendo que haya algún grupo de observadores internacionales del proceso de transición. Y en este caso yo sí no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un proceso eminentemente nacional y los principales observadores del proceso debemos de ser nosotros, los ciudadanos, los principales garantes de este proceso, vigilantes de que todo se haga en el debido orden y con el debido compromiso y responsabilidad, somos los ciudadanos, observando tanto las conductas de ese actor, ¿cómo era que tú mencionabas? El activo y también por parte del pasivo. Un mensaje nefasto esta mañana fue esa visita al Congreso de la República por parte de los funcionarios de FCN, en donde la prensa saca una fotografía en la cual estaban todos haciendo uso de sus teléfonos celulares y no estaban atendiendo a las explicaciones del viceministro de Finanzas. Son cuestiones que pueden parecer sencillas, que pueden parecer inocuas, que pueden haber sido sacadas de contexto posiblemente, pero que tienen un impacto en la opinión pública. Sobre todo ahora hay que considerar que en las redes se coloca la información prácticamente de inmediato y eso que es lo que traslada en términos de percepción, que no se están tomando las cosas en serio, que se están tomando a la ligera y con desinterés. Entonces, en términos de comunicación, yo creo que hay muchas cosas que cuidar. A ver, es que entender lo que es la responsabilidad de una persona, de tomar un ministerio que le den 4 meses, diagnosticarlo, actuar y luego entregar en esos 4 meses es enorme. Hay que valorar a aquellas personas que le dijeron que sí al doctor Maldonado Aguirre, que, a ver, cualquiera le hubiera dicho, ¿qué? ¿Por 4 meses? No, gracias, doctor. En otra ocasión nos podemos sentar. Yo sí valoro muchísimo a aquellas personas que le dijeron, ¿sabe qué? Sí, porque además no tenían ningún tipo de capacidad de maniobrar en demasía, ¿me entiende? O sea, que usted se involucrara con la red, nada. O sea, quien lo hizo con la voluntad de servir. Y eso es el proceso más complejo, porque al tener ya ese diagnóstico, le tiene que decir, mire, esto fue lo que yo pude hacer, hasta aquí me alcanzó el tiempo y le estoy entregando el lineamiento que le puedo dejar como legado para que usted continúe. El problema es que el interlocutor que reciba sea confiable. Sea confiable, sea capaz. El presidente ha dicho que va a tomarse su tiempo y en las primeras semanas de diciembre va a presentar su gabinete. A mí me parece que lo que los ciudadanos tenemos que estar atentos y debemos estar vigilantes es del proceso de extorsión que se pretende dar en el Congreso de la República, porque, digamos, no es gratuito que la comisión abra a debate el presupuesto cuando el presidente de la comisión, el diputado Camey, dijo que no iban a discutir presupuesto hasta que no estuviera el presidente electo. O sea, había una antesala de decir, miren, nos interesa negociar con el que va a ganar, punto. Segundo, en una primera acción de debate del presupuesto, abren la mesa muy extensamente. Ahí habían grupos de presión, ahí había digamos, la estructura que gana las elecciones generales. Había academia también. Entonces, había academia. Hay que estar atentos como ciudadanía a que no haya un proceso de extorsión del actual Congreso hacia el próximo presidente. Porque si desde el inicio le amarran por la vía del presupuesto las posibilidades de acción, eso, digamos, es un tema que nos referirá y nos remitirá al año entrante a no exigirle al presidente cosas que no están con capacidad de cumplir por la vía del presupuesto. Yo le pongo el ejemplo contrario. A ver, yo entiendo que el presidente electo Morales pues tendrá a la gente como un respaldo y como un tanque moral. El problema es que si nos fanatizamos con el presidente Morales y nos cegamos de lo que él pueda hacer, ese tanque moral también puede ser
un elemento que perjudique. Yo lo este veo caso, más Juan Carlos, que un tanque moral. En este caso sí está un tanque de escuchando y exigencia, está o sea, valorando. y es las fiscalizar a opiniones. ambas partes, Ujú. al legislativo, que es el que aprueba el Ese es el presupuesto, tema. y al presidente, que es el que lo va a ejecutar, Ese es o el al tema. equipo del presidente, que es el que lo va a ejecutar. Es decir, los ciudadanos debemos tener también participación en la parte activa de la transición. Sí. Estar atentos, porque ahí están los temas de la letra pequeña de cómo va a quedar Estas el letras presupuesto. pequeñas del contrato que Eso hay que uno tenerlo nunca lee. muy atento. No, que solo hay algunos que saben qué dice. Es la Eso parte es más lo peor, complicada. que hay solo algunos que saben qué dice. Asimetría en la información, mis estimados. Vámonos a las redes, estamos con Inicio Transición como nuestro hashtag de la noche. Nos dice José López, si se investiga a anteriores gobiernos y exfuncionarios se recuperan varios millones. Antes de pensar en ultimátum al presidente electo, hay que ver al Congreso con mayoría de líder, UNE y PP. Juan Carlos, las instituciones están en el suelo. ¿De qué transición estamos hablando? Hay que hablar de reconstrucción. Yo no estaría tan de acuerdo con Juan Carlos. Creo que sí hay ministerios donde usted puede construir sobre una línea de la depuración, sobre una línea del reiniciarse. No es que todo lo tenga usted que tirar a la basura. O sea, hay que ser un poco más cautos en ese sentido. Los ciudadanos debemos de comprender la estructura del Poder Ejecutivo para auditarlo apropiadamente. Silvia... Eso es importante. Sí, correcto. ¿Será que Jimmy Morales meterá mano en el ICS como lo han hecho los últimos gobiernos? Ya la CICIG se está encargando de eso. Silvia nos refería ayer que ella es trabajadora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Creo que a eso viene su tuit de hoy. Paciencia, paciencia, si solo van 3 días, ¿cuánto hemos esperado? Ahora prefiero ser nieto. ¿Sí? Es preparar condiciones, prever posibles desafíos que le tendrá el Congreso en 2016. Allí la verdadera batalla. Nos dice, seguro que tiene su inteligencia y contrainteligencia, pero es una manera de transparencia. Julio, para inicio de transición, primero que fueran un equipo, por lo menos el más cercano, que es Salumán, que se investigue dónde están las plazas fantasmas para accionar sobre eso a partir del 14 de enero. Este año será de depuración. Esa fue la oportunidad que aprovechó. Ahora viene el golpe de realidad. Y Kevin nos plantea totalmente si representan una oportunidad para Jimmy Morales. Esperamos que sí la aproveche. Es parte de los mensajes que tenemos. Tenemos que ir a la pausa. Con nosotros estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias y feliz noche a Rosario. Vamos ahora a las redes para cerrar el tema de hoy. Lester, Jimmy tiene la oportunidad de eliminar las malas prácticas de los gobiernos anteriores. Apoyémosle. Edwin, la oportunidad y beneficio de la duda la tiene desde la primera vuelta. Estaremos vigilantes. Luis, ¿qué autoridades deberían de permanecer? Ello para comenzar a remover el mito de llegar y todo nuevo que hace daño al país, es lo que plantea Luis. Si hay algunos funcionarios, por ejemplo, de la... Era lo que hablábamos, que para eso precisamente sirve el proceso de transición. Sobre la base de esa información se toma la decisión de quién se va y quién se queda. Para que en el Congreso no haya oposición, para que en el Congreso no haya una oposición ridícula, es necesario que hagamos una limpia Congreso. Y nos dice... Perdí la línea. Vamos. Oh, cuidado con la línea, mi estimado. No. Licenciado Castillo. No pierda eso es complicado y hay millones de por medio, mi estimado amigo. Estamos serios. Sea serio, por el amor de Dios. Yo quisiera de pronto cerrar con 3 ideas. La primera, el presidente Morales está dando muestras de proactividad. Eso es positivo, lo valoramos y creo es un mensaje positivo para el país. Sin embargo, debe ser algo enfocado, debe ser algo coordinado y no acciones dispersas y desordenadas y que en alguna medida busquen dar golpes mediáticos o golpes de imagen. El segundo elemento es, no hay una crítica directa al presidente porque el presidente todavía no ha tomado posición, sino lo que buscamos es contribuir a que en el debate público se orienten las acciones de la mejor forma posible, que cada poder de Estado actúe donde le compete. Una de las preguntas de una de las tuiteras era, ¿será que Jimmy le va a entrar al ICS?
Cuidado, el ICSES es autónomo, puede influir en el nombramiento del presidente de la Junta Directiva, pero más allá de eso, digamos, hay que respetar la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué sería lo mejor que podría hacer el presidente electo? Respetar la autonomía de algunas entidades, tratar de impulsar cuadros eminentemente técnicos. El problema es que los partidos, ante su debilidad, esa formación de cuadros es inexistente. Tienen que ir a los tanques de pensamiento. Tienen que acudir a personas de fuera para poder integrar el gabinete. La última idea que me parece importante con este hashtag de inicio de la transición es que la transición en estas condiciones en las que está el país no solo debe ser responsabilidad del sujeto activo, que es el gobierno saliente, ni solo responsabilidad del sujeto pasivo, que es el gobierno entrante. Los ciudadanos creo que tenemos derecho a enterarnos de cómo quedó nuestro Estado después de todos los acontecimientos de este año. Yo he insistido mucho en lo local. En lo local hay que estar atento a la transición del Consejo Municipal, pero también hay que estar atento a la transición de los gobernadores. Y hay que estar atento a la transición de los diputados distritales, porque a ellos en lo local es a quienes hay que exigirles de ahora en adelante que rindan cuentas de cómo se administra lo público, el dinero público en el territorio. Lo mismo es para el gobierno central. Debemos como ciudadanos no solo achacar lo bueno o lo malo que está haciendo el presidente electo, sino además acompañar el proceso de transición, sobre todo buscando blindarlo de que desde este momento, este Congreso corrupto, la peor legislatura de la historia de este país, empiece el chantaje político. Licenciado Ortiz. Quiero empezar con esto de la transparencia que mencionaba Cristians, y efectivamente esa información que se va a trasladar por parte de este gobierno saliente al entrante y que está siendo gestionada por Segeplan debería de ser colocada en la página web de Segeplan y hacerse pública. Claro. Eso es importantísimo. Quiero hacer una mención específica a que también es de valorar esta primera medida del presidente electo Jimmy Morales de haber prácticamente de inmediato nombrado a las personas que se iban a hacer cargo de la transición. Ese mensaje me parece a mí muy positivo, que estos procesos de transición se estén institucionalizando en el país y que cada vez se pidan con mayor vehemencia por parte de la ciudadanía. Estamos en un momento sumamente crítico, esta coyuntura pues ameritaba ese proceso de transición, va a medir nuestro grado de cultura democrática, va a ser un mensaje sobre nuestro grado de convivencia. Creo que hay un factor aquí importante. En ningún país del mundo el hecho de que generalmente se hace de dos partidos distintos debería de tomarse como algo personal, y digamos, todos los rencores políticos que pudieron haberse generado en una campaña deberían de afectar un proceso de transición. Esto es un asunto de Estado, un asunto de interés ciudadano. En este caso en particular tenemos otra oportunidad, otro factor a nuestro favor, es que no hay ni partido político de por medio. Algunos funcionarios posiblemente sí, pero ahora estos funcionarios que van a entregar no tienen bandera política, no representaban a ningún partido político. Eso debería de facilitar este proceso de transición. Y decir que solamente estamos ahorita viviendo este momento político que, insisto, debe ser más que simbólico, un asunto de procedimientos institucionales que favorezca la instalación del nuevo gobierno, pero que también otro proceso de transición debe darse toda vez ya se conozcan los nombres de los miembros del gabinete, y esa es una transición mucho más específica donde se sientan los dos funcionarios a conocer ahí sí las especificidades del funcionamiento de las distintas dependencias. Así que esperamos que todo esto llegue a feliz término, con la madurez que el caso y los ciudadanos ameritan. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Presidente electo Jimmy Morales ofrece prorrogar el mandato de la CICIG hasta el año 2021. Según Rafael Espada, por el caso Negociantes de Salud, donde está involucrado Gustavo Alejos, se debería de investigar a todos los miembros que hicieron gobierno en la UNE. Cientos de manifestantes marcharon por las calles de la capital nicaragüense para protestar contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Un ciclista costarricense se convirtió en el primer extranjero en ganar una etapa en la actual edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento.
Hasta aquí con el debate. Gracias a usted, Castillo, Ortiz de Chacón, Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.